Comenzando hoy, voy a vivir muy diferente. Voy a gritarle a la gente que fuerte soy, pues Dios conmigo está. Comenzando hoy, emprenderé un nuevo camino y seré firme a mi destino. He decidido que voy a ser feliz comenzando hoy. Marlene, ha tocado un tema muy interesante y muy importante, y un tema en el cual todos lo pasamos, ¿no? No hay nadie que esté exento a pasar problemas en esta vida, porque si no, no estuviéramos viviendo. Yo diría que una de las fuentes más grandes que yo he tenido para conquistar los problemas y para tomar nuevas fuerzas ha sido Dios. Dios ha sido mi fuerza, el poder orar con Él, hablar con Él como una persona que me está escuchando, que está ahí. Y eso ha sido una gran base y fuente de fortaleza para mí. No solo Dios, sino su palabra también, que me alienta, que me lleva hacia adelante. También hay muchas amistades alrededor que pueden ayudarnos, pueden levantarnos, y uno siempre tiene que creer en la persona que es, en lo que Dios ha depositado dentro de cada uno de nosotros. Somos especiales, somos únicos, y es así como tenemos que tomar fuerzas y saber que hay otras personas que pues pasan cosas y circunstancias muy similares a la nuestra, y si no aún peores, ¿no? Y yo diría que el retomar fuerzas dentro de la palabra de Dios es muy importante. ¿Y cómo retomas esas fuerzas, Daisy? Porque a mí me ha pasado, y a mí en lo personal, que diario trato de tener esa comunicación con mi Padre y decirle: Señor, dame fuerzas y alentarme, ¿verdad? Y alentar a los tuyos, porque muchas veces uno cuando está con Dios es como testimonio para muchas personas, o las demás personas se empiezan a fijar en tu vida y mira cómo es ella y cómo le hace, y piensa que nosotros pues a lo mejor enfrentamos todo de un modo que no nos duele, o no tenemos miedos, o no tenemos angustias, pero con todo y eso Dios nos hace más fuertes. Y mi pregunta es así: no sé si tú te ha pasado, ¿qué les puedes decir a las personas que nos están escuchando ahorita? A veces cuando más tenemos que estar en oración, a veces cuando más tenemos que doblar rodilla y decirle: Señor, sabes que estas son mis cargas, yo en mis fuerzas no puedo, es cuando menos tenemos ganas, Daisy. Bueno, es cuando menos tenemos ganas, pero es cuando reconocemos, Arlene, que en realidad es cuando necesitamos doblar las rodillas. Porque, mira, una cosa yo he visto en mi vida, y se lo hablo a ustedes que me están escuchando, que han pasado por problemas. Pues yo también he pasado por diferentes problemas, y me he dado cuenta que cuando estoy pasando por situaciones adversas, por tormentas en la vida, es cuando más busco a Dios. Y así es el ser humano. Hay veces que el ser humano busca realmente y mira hacia arriba cuando ya no puede más, cuando la ciencia no puede hacer nada por el cuerpo de nosotros si estamos enfermos, cuando no podemos unir a nuestros padres porque se divorcian y ya lo que hecho está, cuando hemos tenido alguna desgracia en nuestra niñez, en nuestra juventud que ha marcado nuestra vida. Es cuando a veces esas fuerzas se van, pero reconocemos que no podemos hacer nada y que no hay nada ni nadie alrededor que pueda brindarnos un aliento. Entonces es cuando miramos arriba, porque sabemos que Dios sí puede limpiarnos, Dios sí puede borrar nuestro pasado, Dios sí puede borrar las palabras que nos hirieron, y podemos seguir adelante porque Él nos da la fuerza, porque su palabra dice que nos esforcemos, que seamos valientes, porque Él está con nosotros, porque Él fue a morir en una cruz por nosotros, para darnos esa libertad, para darnos esa felicidad hoy en día, y poder saber que aunque tenemos problemas, Él ha vencido esas aflicciones, y es por eso que nosotros tenemos vida, que nosotros podemos arrodillarnos y tener esa libertad
de ir hacia Él y decirle, Señor, ayúdame, dame fuerzas, quita toda la amargura que está en mí, quita todo el enojo, quita todas esas ganas que yo tengo de hacer cosas malas, porque tú eres quien me das el poder a mí. Y hay algo supernatural que ocurre, Arlene, es cuando verdaderamente Dios entonces entra a tu vida, porque tú le estás clamando, le estás pidiendo, así como hizo el ladrón en aquella cruz, en el día ¿te acuerdas la crucifixión? Que hay claro. Y Jesús está en el medio, pues ese ladrón dijo, creo en ti. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en mi reino. O sea, no le negó la entrada, no le negó su persona, sino dijo, crees en mí, eso es suficiente. Claro, y el creer, Daisy, yo creo que el creer implica paciencia. Y a veces nosotros como seres humanos no la tenemos, porque queremos que ya, inmediatamente ya pasemos esa prueba, o ya pasemos esa turbulencia, o ya pasemos ese túnel del que no vemos salida, y no tenemos esa paciencia. ¿Cómo tener esa paciencia cuando tú estás orando? Te voy a poner un ejemplo. Estás orando, Daisy, por un hijo que está enfermo. Y tú estás orando y estás doblando rodilla y ves que en vez de mejorar las cosas están empeorando. Y tú sigues orando y ves que todo sigue igual. Entonces, ¿cómo permanecer firmes en ese momento? Porque la fe no es por vista, ¿verdad? Es como nos dice el Señor, no es por vista, la fe es el creer. ¿Cómo activas tu fe en ese momento? Bueno, pues es muy importante, junto con la fe y con la paciencia, saber cuál es la voluntad de Dios. Porque muchas de las veces tenemos fe y decimos, sí, Señor, y ahí nos quedamos y va tambaleando nuestra fe. Bueno, tenemos que también, Arlene, tener fe y confiar que lo que pasa en nuestra vida es porque Dios lo permite, porque a veces es su voluntad. Hay veces que nuestra vista es muy corta y no podemos ver. O sea, vemos nada más que el día de hoy y lo que está pasando en este momento, pero lo que va a pasar de aquí a 10 horas no lo sabemos, de aquí a 5 horas, es más, no sabemos lo que va a pasar de aquí a 1 hora, no tenemos esa capacidad. Entonces el Señor sabe el por qué pasan las cosas, el Señor sabe el por qué nos manda las pruebas y a veces por qué es su propósito. Entonces nosotros no podemos a veces definir eso, pero sí necesitamos mantener la fe, porque hay veces que decimos, es verdad, mi hijo no se sana, ¿y por qué mi hija no se sana? ¿O por qué no tomé ese trabajo? ¿O por qué no me dieron aquel trabajo? ¿Por qué no estoy en tal puesto, en tal posición? Y sabes una cosa, o por qué se murió mi papá, o por qué se murió. Una cosa que yo tengo cierta, Lynn, es que la voluntad de Dios sobrepasa la de nosotros. Hay veces que Dios permite nuestras cosas porque es su propósito y a lo mejor no lo entendemos ahora, pero lo entenderemos después.